¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de Fórum. Estaba mirando la hora, 14:02 minutos, en vivo, como cada viernes, aquí para acompañarlos junto a mi compañero Andrés Ferreira. Estaremos aquí durante los próximos 30 minutos. Sandy, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas tardes. Saludo a la gente que está del otro lado. Bueno, nos vamos a meter ya en campaña, ¿sí? Porque si bien no está lanzada formalmente, sí, se conocieron las listas el pasado domingo. Y en medio, Andy, perdón. Sí. La lista el pasado domingo. Y después de las listas, no tuvimos casi tiempo de hablar de esto porque diputados con la rechazo a los vetos de Milei, senadores con la aprobación del presupuesto universitario y el rechazo a los DNU de Milei, los audios de Españolo. Acá en la legislatura, que en un ratito también vamos a estar hablando de eso, de golpe el oficialismo dijo, muchachos, necesitamos un acto político, no nos vamos. Que la sesión. Bueno, nos vamos. Así que, digamos, muchas cosas han pasado en esta semana. Sí, y las listas en Córdoba han venido con novedades y sorpresas, porque, por ejemplo, La Libertad Avanza no tiene un candidato que sea conocido popularmente. Se trata de Gonzalo Roca, que es un absoluto desconocido en la política en Córdoba. Tendrá que enfrentar a la lista oficialista en nuestra provincia, que va a estar encabezada por Schiaretti, el ancho de espada que tiene el oficialismo provincial. En este contexto, ¿hasta qué punto era necesario exponer esta carta más importante que tiene Provincias Unidas? Es una de las preguntas que sopesan, hay que sopesar. Bueno, no lo sabían a esto, calculo. No, claramente. Pero también hay otra cosa que vamos a hablar ahora con Oscar Agos Carreño, que ya está conectado, es que este desmembramiento de Juntos por el Cambio también ha terminado en diversas candidaturas. Una de las cuales es la de Agos Carreño, que va a ir por el PRO y con cual ya estamos en comunicación. Oscar, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Santiago y Andy, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bueno, Oscar, decimos así, Juntos por el Cambio no existe más, lo podemos decir así, y los partidos han tomado, y es más, muchas veces dirigentes de un mismo partido han tomado caminos diferentes. Y esto te encuentra vos en el primer lugar de la lista de diputados del PRO, ¿no? Sí, efectivamente, algo que ha hecho la llegada de Javier Milei a la primera magistratura es cambiar todo el esquema de partidos políticos, de alianzas que venía funcionando en la Argentina. Parte de ellos es que hoy Juntos por el Cambio no lo veamos más, diría, en ningún cierre de listas. He visto que existe el mismo fenómeno, más allá de que particularmente más en la zona del AMBA puede haber algunos esquemas parecidos, pero no completos. Particularmente en Córdoba y trazado al medio atravesado, perdón, por un tema de procesos judiciales tanto en el radicalismo como el PRO. Claramente se armaron distintas las listas y puntualmente yo tenía una difícil decisión después de la intervención que intentó Mauricio Macri con el PRO de Córdoba, que es si presentar o no una lista y si estar o no en alguna alianza. Y la decisión que se terminó tomando, hablando con muchos dirigentes, es intentar buscar a aquella persona que está desencantada con Javier Milei y tratar de hacer una lista que que busque al desencantado de Javier Milei, pero además que tenga la mística de los orígenes del PRO, que en algún momento enamoró al electorado, que en algún momento fue buscada por el electorado, sabiendo que ya no tenemos los candidatos taquilleros de otra época. Puntualmente hemos armado una lista que tiene la particularidad de en general ser todos dirigentes sub 40 de todos los rincones de la provincia. Prácticamente no hay candidatos de la capital, o hay muy pocos candidatos de la ciudad capital. Estoy yo y otro más, y todo el resto son concejales o intendentes o tribunos de cuentas jóvenes de toda la provincia que tienen la bandera, los valores del PRO original, de ese PRO que defendía, por ejemplo, a la buena gestión pública y no a un topo rompiendo el Estado de adentro, que defienda a los jubilados con cosas como era la reparación histórica, que defienda a los discapacitados, que defienda al Garrahan, que defienda a las universidades, y al mismo tiempo que se pare frente al kirchnerismo para cuestiones que, por ejemplo, de no generar inflación o tener la búsqueda del déficit cero, pero manejando prioridades razonables como estas que planteo. Oscar, ¿te tocaron la puerta algunos dirigentes del PRO que salieron de la estructura de Juntos por el Cambio para entrar en el cordobesismo? Te pregunto esto porque no está ninguno de ellos en la lista de diputados de Provincias Unidas que encabeza Schiaretti. Y tal vez están empezando a recular y volver a sus orígenes.
La verdad que me he cruzado con alguno de ellos en algún acto protocolar, pero no he hablado en el armado de lista. Me he cruzado en el Congreso con la Coneja Baldassi, que armó su propia lista, pero no he tenido una conversación con los que han decidido participar del gobierno del peronismo de Córdoba. Puntualmente, yo también quería generar una mística partidaria después de la dura lucha de 8 meses de intervenciones del Partido Nacional, que tenía que ver con buscar algo que sea amarillo puro, pro puro, en el sentido de mostrar un grupo de dirigentes que, pese a las decisiones de Buenos Aires, muchas veces las decisiones de la propia Córdoba capital, han llegado a ser importantes dirigentes de sus ciudades, de sus regiones, y para eso era muy importante que no se dudara de que Bien. fueran personas del PRO. Bien, y te pregunto por una persona en particular, que en este caso es Héctor Baldassi, que en 2015 fue, digamos, uno de los artífices de la primera victoria del PRO aquí en Córdoba, fue diputado del PRO, no de Juntos por el Cambio, en un primer momento, senador, perdón. Bueno, digamos, tuvo muchos años vinculado al partido. ¿Por qué hoy termina presentando una candidatura por afuera? ¿Tomó otras decisiones? Porque digo, buscando gente amarilla pura, podríamos pensar en él. Bueno, esa respuesta la tendría que dar él. Yo no puedo decir por qué decidió eso. Yo hablé con él, con su equipo en algún momento para que trabajáramos algo juntos, y él prefirió hacer un armado con la UCD y otros partidos en ese espacio que se llama Ciudadanos. La verdad que los motivos de fondo no los conozco y no los podría decir. Él tenía la posibilidad de que construyéramos algo juntos, pero bueno, prefirió y quizás por las convulsiones del PRO de Córdoba, producto de las intervenciones de Buenos Aires, armar algo Claro. distinto y empezar de cero en un partido nuevo. Bien. Bien. Oscar, no tenemos más tiempo porque tenemos un entrevistado en el piso y lo que te queremos preguntar para cerrar es ¿qué tan comprometido está Javier Milei y Karina Milei en la causa que se investiga en Estados Unidos por la cuestión Libra, esta criptomoneda que fue promocionada? Aclaremos Porque, que, sí, claro, que Oscar Carreño sería el presidente de la comisión investigadora que se acaba de formar. y estuvo en Estados Unidos Claro. asesorándose sobre esta cuestión. Bueno, todavía no hemos elegido las autoridades ni hemos hablado de nombres propios, pero bueno, estamos buscando que sea desde el centro del Congreso donde haya un accionar de presidencia para que no haya una polarización kirchnerismo anti-kirchnerismo. Pero bueno, sin perjuicio de eso, les puedo decir que el entorno de Javier Milei está gravemente involucrado. No tenemos claro si el presidente fue engañado como dijo o no, porque sencillamente él no denunció a nadie. Entonces esa situación nos lleva a hacer una investigación donde hasta ahora hemos encontrado que se la nombra por muchos lados al entorno de Javier Milei y particularmente a su hermana, la secretaria general de la presidencia, y además que hay muchas pruebas que nos obligan a seguir investigando, pero que estaríamos en condiciones de decir que hubo un delito, que el propio presidente estuvo involucrado directamente porque él subió el posteo y negó que hubiera algún tipo de hackeo. Y por otro lado, que bueno, en la causa de Estados Unidos, los demandantes y demandados empiezan a ponerse todos de acuerdo en la responsabilidad del presidente y de su entorno en lo que pasó. Bien. Después hay una discusión de plata entre las partes, pero lo cierto es que empiezan a ponerse de acuerdo en un solo punto, y si juntamos eso con la información que hay en la justicia argentina y con lo que hemos obtenido en el Congreso, que puntualmente incluye que estando dentro de la Casa Rosada el señor Hayen Davis, que es esta persona que armó el tema Libra en connivencia con el entorno de Milei, él hizo transferencias por $500.000 estando dentro de la Casa Rosada mientras se reunía con Milei. Hizo otra transferencia de $500.000 ese mismo 30 de enero cuando había salido de esa reunión a los 30 minutos, y los 2 días siguientes hizo transferencias por cerca de 2 o 3 millones. Todavía no sabemos a quién las hizo, Bien. pero con lo sospechoso que es todo eso, tenemos para decir que es absolutamente extraño, y eso compromete muy fuertemente a Milei y al entorno de Bien. Milei. Por eso tenemos que deslindar todo tipo de responsabilidades, sobre todo si es posible que demanden a la Argentina por lo que sucedió. Para cerrar, Oscar, el tuit desde la cuenta oficial de Javier Milei con el simbolito plateado indicando que es una cuenta oficial del presidente de la Nación. ¿Es un acto oficial? ¿Esto se puede considerar como una especie de acto de gobierno? Digamos, ¿no puede tuitear desde esa cuenta Milei a título personal?
Bueno, personalmente y como abogado, más allá de ser legislador, Sí. creo que no hay dudas, digo. Yo soy diputado de la Nación, con mi Twitter, todo lo que yo haga no puedo después decir que lo hice a la noche, tirado en el sofá de mi casa y no estando en mi oficina y por eso no tiene la relevancia que le doy a Bien. un diputado. Y más cuando es un presidente que conoce las redes sociales como pocos políticos, que es un influencer de todas estas cosas y es un conocedor sobre todo de economía y los impactos de estas Bien. cosas. Fíjense cómo Karina Milei salió a tuitear rápidamente contra Pamela David para aclarar de que un reloj Rolex que Sí. decía Pamela David que tenía ella y que costaban $35.000, en realidad costaba $1.000. Y todos los medios salieron a hablar de eso. Bueno, si Karina Milei hubiese tenido esa claridad para contestar qué pasó con Libra, sería otra discusión. Bien. Sería todo mucho más sencillo de explicar, pero cómo vemos que las redes sociales en algunos casos la utilizan de manera pública con mucha rapidez y agilidad y no desconocen sus propios dichos, pero cuando hay estafas por cientos de millones de dólares y salimos en la tapa de todos los diarios, empiezan a decir esto, no, que lo hizo como persona, fuera del horario laboral, fuera de la oficina. Lamentablemente, el propio presidente Infantino firmó una noche un decreto y dijo, yo soy presidente las 24 horas. Tomémonos de las palabras del próximo presidente para recordar, del presidente, para recordar que el presidente es las 24 horas y si puede firmar un decreto a las 11 de la noche, cuando tuitea también es presidente. Gracias, a vos, Carreño, muy atento. Un abrazo a ustedes, gracias. Bueno, cierro con esto. Fíjate que Carreño hizo referencia a la pureza de la lista del PRO. Sí. Es lo mismo que procuró el PJ provincial. Sí. ¿Sí? Por eso le preguntaba sobre los dirigentes del PRO y la UCR que se sumaron al cordobesismo, pero que no fueron incluidos en esta lista. El purismo que pretendió Bornoroni, algo que finalmente se concretó en la lista de La Libertad Avanza, y los radicales también tienen una lista pura radical con Mestre encabezando allí. Digamos que si bien hubo alianzas, los partidos tradicionales en Córdoba han ido con listas prácticamente puras, ¿no? Después con militantes o dirigentes desperdigados en otros lugares, pero sí Efectivamente. con listas, como vos decías. Y bueno, veremos qué pasa. Seguimos hablando de este tema seguramente en las próximas semanas porque estamos a menos de 2 meses de la votación. Pausa y volvemos con el legislador Walter Gisper aquí en el piso. Aquí estará. En un mundo donde el invierno es sinónimo de frío, existe un fenómeno excepcional, el invierno cordobés. Un clima templado que da la libertad de disfrutar mucho más. Nuevos sabores, nuevas experiencias y muchas opciones para disfrutar la naturaleza. Cómodo, un invierno con sol y un abrigo, pero tranqui. Vení a disfrutar el sol del invierno. Córdoba, disfruta más fácil. El gobernador Martín Yayora presentó 600 nuevas motocicletas para la policía de Córdoba para reforzar las tareas de patrullaje preventivo tanto en la ciudad de Córdoba como en el interior provincial. Sigamos trabajando juntos. Recuerden que nosotros somos la esperanza de que la sociedad progrese. Sigamos dándole el combate a los delincuentes. Yo, como digo siempre, quiero los delincuentes tras la reja. No me gusta ver los vecinos tras la reja. Y depende de ustedes. Con tu apoyo, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yayora. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país, que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. Queridos cordobeses, no hay dudas. Pelear por Córdoba y por lo que le corresponde a los cordobeses da resultados concretos, resultados que benefician directamente a nuestra gente. Como ustedes recordarán, logramos ante la Corte Suprema de Justicia que la Nación reconozca parte de la deuda que mantiene con la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba. Además, acordamos continuar trabajando en auditorías conjuntas para conciliar la deuda definitiva que el Gobierno Nacional mantiene con nuestra provincia. Por ello, hoy quiero anunciarles que Córdoba ha recibido parcialmente esos fondos y cumpliendo con la palabra que les di, esos recursos van a ir en parte a mejorar los ingresos de los jubilados cordobeses que menos ganan y más necesitan.
Por eso he tomado la decisión de otorgar una suma fija para que ningún jubilado de Córdoba gane menos de 700.000 pesos, lo que prácticamente duplica el pago mínimo actual. Además, vamos a otorgar un bono bimestral de 100.000 pesos para todos aquellos jubilados que tengan ingresos de hasta 1.300.000 pesos. Esta decisión se mantendrá mientras sigamos recibiendo estos fondos y ratifica nuestro compromiso de estar al lado de los que más necesitan, especialmente en este contexto tan difícil que vive nuestro país. Quiero agradecer el apoyo de todos los cordobeses, de las instituciones y de los diputados y senadores nacionales que me acompañaron en este justo reclamo. Como gobernador, quiero reafirmarles que nunca vamos a dejar de defender los intereses de los cordobeses cada vez que los mismos sean vulnerados. Este logro es una prueba más de que cuando en Córdoba trabajamos juntos con firmeza y unidad, obtenemos los resultados deseados. Vamos a seguir cuidando a Córdoba y a cada uno de los cordobeses. Muchas gracias. Gobierno de la provincia de Córdoba. Muy bien, Walter Gisper aquí sentado con nosotros, le agradecemos la presencia y arrancamos directamente para abordar la entrevista. Walter, finalmente no va a haber hospital regional provincial de Carlos Paz en el ingreso a la ciudad, en la zona de la variante Costa Sur. ¿Por qué? ¿Qué tal? Mirá, el gobierno ha dicho que esa zona, que es lo que decía la mayoría de las instituciones y la mayoría de los vecinos, no está en condiciones para hacer el hospital. Pero vos pensá esto, es un lugar protegido, o sea, que está enfrente de la planta de tratamiento de residuos sólidos. Poner que hacer el hospital ahí. Los otros servicios, el bar, la farmacia, ¿dónde los pones? Porque es un lugar protegido ese, ¿no? Lo único que ha dicho el gobierno, ha dicho las condiciones ecológicas no están. 4 meses, porque nosotros el pedido de informe lo hicimos apenas, lo aprobó el Consejo Deliberante de Carlos Paz, que recuerdo que esto lo votaron 10 de 12, que hubo un apoyo del CEPUA, es decir, el organismo que debe garantizar externamente... Sí, con dictámenes en contra de algunas instituciones que están dentro del CEPUA, ¿no? Por minoría. Sí, por mayoría, el CEPUA se expresó a favor. Claro. 4 meses después, estamos hablando de abril que empezó esto, 4 meses después el gobierno dice que no están dados en condiciones. Te explico qué pasó. Nosotros venimos peleando por la cuestión del hospital de La Falda, donde la crisis económica ha hecho que ya no puedan atender sobre todo los nacimientos. Nosotros hemos hecho una propuesta de que o vuelvan a provincializar o que aumenten el FOFINDEC, porque el problema de La Falda es que actúa todo el centro norte del departamento Punilla. La respuesta de ellos era el hospital de Carlos Paz, que no es que estamos en contra, como está en contra de un hospital. Ahora, nosotros le planteamos, bueno, un hospital puede tardar 2 años en hacerse, y mucho más en ese lugar. Bueno, el gobierno se ve que leyó 4 meses después que el lugar no es, porque además está a 10 minutos de otro hospital provincial, ¿viste? Por eso digo, a todo esto me queda el funeral. Pero además tenés otro más allá, a la salida de autopista. ¿Viste? Cuando vas a Córdoba, cuando pasás la Fuerza Aérea, sí, hay un hospital provincial. Es decir, 3 hospitales en menos de 20 minutos. Y, pero bueno, ahora tendrán que explicar el CEPUA, tendrán que explicar los concejales por qué no escuchan, tendrán que explicar el intendente, por qué no escuchan lo que le dice la mayoría de la sociedad. Sí. Raramente el gobierno de la provincia... A mí me interesa aclarar esto porque en el CEPUA hay actores de instituciones intermedias que han puesto su voz en contra de esto. Sí, el Colegio de Arquitectos, ingenieros y demás, y han recomendado o han sugerido que ese lugar no era el apropiado. Así es. Ahora, ¿cuáles son las otras posibilidades dentro del ejido de Carlos Paz? Bueno, pero esto lo tiene que... el gobierno de la provincia no lo dice y el gobierno municipal está bloqueado porque ya tendría que... Yo creo que esta respuesta la sabía el gobierno municipal, salvo que cuando nosotros hacemos público la resolución, porque como te digo, esta situación se viene planteado por otra cosa, en donde nosotros decimos, bueno, ¿por qué lo van a hacer ahí? ¿Cuáles son las respuestas que da? El gobierno de la provincia se ve obligado a dictaminar sobre esto. Para mí el dictamen estaba mucho antes, lo que pasa es que nosotros
ante los pedidos de informes se vieron obligados a decirlo. Y solo Dios sabe. Yo lo que quiero aclarar una cosa, mirá, ustedes son muy jóvenes, ustedes recordarán el dique de Mestre. Sí. Que porque la gente protestaba, porque Costa Blanca. Claro, él no quería, la gente no decía que no tenía que haber un dique, sino tiene que haber un dique que no impactara negativamente. De esa manera. Claro, ¿qué hizo Mestre? No hizo el dique. Esperemos que esto no sea una jugada para que después, No. como se opusieron 2 o 3, no hacemos el hospital. ¿No? Me importa aclararlo porque ya veo que Está bien. juega por este lado. ¿No? No hay una posibilidad, digo, pensándolo, el otro día pasaba justamente por ahí por el terreno del hospital municipal, que tiene mucho terreno, que tiene posibilidad de hacer más pisos además, porque es un hospital que está limitado a una planta, digamos. Mousset, que fue director de ese hospital, secretario de Salud y defensor del pueblo, dice que ahí se puede ampliar Pero por ese lugar. supuesto. Pero yo no soy un especialista, por eso quiero ser Claro. muy cuidadoso en decir, porque decir que después, para justificar una promesa que se hizo en una institución privada. ¿Ustedes recuerdan cómo fue? Vino Yarlor a un encuentro de los hoteleros, de la Cámara de Turismo. La Cámara de Turismo. No estaba el intendente, tiró lo de un hospital, cuando en Punilla, ¿sabes cuándo fue el último hospital que se hizo? En 1937, que es el FUNE. Lo tiró así, una cosa agarrada. Bueno, un buen titular, después aparece todo esto. Yo la verdad no puedo creer que Avilés haya ofrecido ese terreno sin saber las dificultades que tenía. No lo puedo creer. Sobre todo un tipo que conoce como conoce Carlos Paz Avilés, porque yo tengo muchas cosas en contra. Ahora, no puedo negar que desde 2011 que Avilés maneja la administración del municipio, no iba a saber que ese era un lugar enfrente de la planta de tratamiento, imposible de seguir construyendo ahí porque es una zona de reserva. Bueno, tendrán que explicar, alguna vez que expliquen algo. Lo cierto es que esperemos que el hospital lo hagan, que se dejen de poner títulos el gobierno de la provincia y haga obras concretas. Bueno, no te quiero sacar del ámbito de Carlos Paz, y recién te consultaba, no lo recordaba bien, estaba casi seguro que sí, vos fuiste constituyente. ¿Qué opinás de que ahora se cambie el modo de elección del defensor del pueblo, que Avilés haya dicho que lo va a reformar para que sea un ente legislativo, digamos, una manera que sea elegido de manera legislativa, como ocurre en el 99% de los lugares del mundo? Yo fui uno de los que promulgó esto, voté este tema de elección. 4 años después, antes que se hiciera la nueva reelección, todavía estaba Lucchesi, y planteé que la institución había dejado de tener sentido, porque esta fue creada como resabio de los 90 del proceso de privatizaciones, y que había que rediscutir, es más, es un término que me dieron como en bolsa, de que había que rediscutir. Yo creo que esa institución, el problema de la institución no es que la gente no fue a votar porque no le gusta ir a votar, porque la institución no responde a las necesidades. Entonces hay que rediscutir esto, hay que rediscutir si esta institución, que con los gastos que tiene sentido. También quiero decir, va a haber que rediscutir la prohibición de ser candidato a aquellos que no fueron a votar, sino solamente en la próxima elección el 17% de la población va a poder ser candidato y va a haber 83% de la población que no puede ser candidato. Esto hay que rediscutirlo. Lo que hace Avilés es retroceder, o sea, no solo va a mantener una institución que la sociedad percibe mayoritariamente que no es necesaria, sino que además le va a limitar el poder de elegirlo, ¿no? Bien, ¿seguís perteneciendo al Frente Cívico? Sospecho que sí. Claro. Es todo tan volátil que tengo que... Es una buena pregunta. Que repreguntar. Está bien. Walter, Luis Juez finalmente no va a ser candidato en la lista de La Libertad Avanza. Algo que contradice lo que él mismo había dicho, que si Schiaretti se presentaba, él se presentaba. No cumplió en ese sentido. Ahora, si va a apoyar a la lista de La Libertad Avanza, ¿y cómo vas a hacer vos para apoyar una lista o hacer campaña por una lista con la que habías manifestado aquí en este programa, en otra oportunidad, estabas en desacuerdo con muchas de las políticas de Milei? Hemos expresado mucho desacuerdo, lo ha expresado Juez ahora en la votación del Senado. Lo que sí decimos, nosotros no elegimos la cuestión nacional y hoy tenemos 2 alternativas. En el caso de la Nación, o reforzar la herramienta que tiene el gobierno para terminar su proyecto o que vuelva el kirchnerismo, y en Córdoba que sigan estos tipos, que es un kirchnerismo de baja intensidad, es decir, mayor gasto, la provincia no ha bajado el gasto, tenemos problemas de la seguridad, tenemos problemas de la salud, tenemos problemas de la educación. Entonces, bueno, en esa alternativa es cierto lo que vos decís después, pero Juez también después dijo, nosotros vamos a apoyar la lista del presidente y no vamos a pedir nada. Es decir, cuando Juez lo planteó esto, bueno, es cierto lo que vos decís, pero antes de que esto cerrara, Juez dijo,
Nosotros no vamos a pedir nada y vamos a apoyar la lista del presidente. A mí lo que me llama la atención, Walter, quizás vos tengas un análisis también con respecto a esto, desde el 2021, y te diría que de antes también, la oposición al gobierno provincial eran Juez y de Loredo. De alguna manera, en 2019, en 2021, 2023, fueron juntos, les fue muy bien, digamos, las anteriores elecciones medio término. Las dos les fue bien, nomás que uno estuvimos cerca. Bueno, pero digo, hoy, ante esta atomización que hay, no hay oposiciones al gobierno provincial y al gobierno nacional. Hay dos oficialismos, digamos, plantándose como las principales un buen análisis que tú haces. La oposición provincial hoy no está presente en esta elección. Es una elección nacional, ¿no? Pero es un buen análisis lo que vos haces. Por eso, para nosotros la alternativa a nivel nacional es la no vuelta al kirchnerismo. Nosotros estamos hablando de esta elección. Claro. En esta elección. Y a nivel provincial, nosotros creemos que Córdoba debe cambiar, entonces entendemos que esto es una alternativa, pero no es una lista que nosotros formamos, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, la mayor crítica que tiene esta lista, dentro de todo, es que no los conoce nadie, o muy poco conocido. Bueno, sí, es una crítica, sobre todo no lo conoce el círculo rojo de la política, porque en realidad las otras listas, yo te doy 3 nombres a vos, a ver quién los conoce. Por supuesto, el Charito lo conoce todo el mundo porque ha sido 3 veces gobernador, pero bueno, en las otras listas pasa lo mismo. Nuestra decisión política en términos de esto es acompañar porque creemos que el presidente necesita la herramienta. ¿Eso significa que vamos a votar cualquier cosa? No, y lo hemos demostrado esta semana. Me interesa preguntarte sobre la sociedad Juez de Loredo. ¿Está vigente? Está en crisis. Yo creo que hay que, esto es una opinión mía, creo que hay que sostenerla, como venimos tratando de sostener el bloque de Juntos por el Cambio en la legislatura. Pero bueno, hoy está en crisis. Digo, los dos quieren ser gobernadores, ¿cómo se hace? No puede haber dos gobernadores. ¿Se tienen que sentar ellos dos a solucionarlo o es más partidario el tema? Yo creo que es más partidario. Ajá. Yo creo que tiene que haber una discusión que si ellos no se pueden poner de acuerdo, las estructuras deben pensar, porque acá la prioridad es cambiar, ¿no? O sea, yo quiero que el juez sea gobernador y seguramente los radicales querrán que sea de Loredo, pero bueno, ir por separado, ¿sabe qué significa? Que Yayora sea gobernador, ¿no? ¿Y apoyarías a un Rodrigo Loredo en un acuerdo, gobernador? En un acuerdo político con mi fuerza, sí. Si mi fuerza está, sí. Pero quiero que sea juez, digo, para que... Sí. Walter, la última de mi parte. El miércoles estaban sesionando, faltaban temas para tratar, y de golpe el presidente de la bancada, Miguel Siciliano, pidió un cuarto intermedio porque tiene un acto político. Ah, una vergüenza. Mirá, lo que pasa en la legislatura muchas veces es vergonzoso, ¿no? Digo, se podrían haber levantado 2 o 3 del PJ, ir al acto y que la sesión siga. Se queda en minoría. Ah, era ese el tema. Claro. No, el peronismo, o sea, hace lo que quiere, o sea, acompañado de gente nuestra, como fue la legisladora número 4, que no alcanzó a asumir y se fue con el gobierno, y con algunos de la minoría. Porque en realidad, chicos, nosotros ganamos la elección claro. del Sábana, es decir, de la Sábana le ganamos y ganamos el Tribunal de Cuentas. La única boleta que perdimos nosotros fue la de gobernador. Casi nada, ¿no? Podríamos decir al revés. Digo. Sí, y por pocos votos. 2,8%. Gracias por venir, Gispa. No, gracias a ustedes, chicos, como siempre, tan amables. Bien. Bueno, Andy, nos vamos hasta la semana que viene. Seguramente la inminencia de las elecciones nacionales y con los candidatos acá a la provincia nos obligará a seguir con esa agenda, así que así estaremos. Acá estaremos hasta el próximo viernes, 14 horas. Chau. En un mundo donde el invierno es sinónimo de frío, existe un fenómeno excepcional, el invierno cordobés. Un clima templado que da la libertad de disfrutar mucho más. Nuevos sabores, nuevas experiencias y muchas opciones para disfrutar la